Han pasado 4 días desde la última jornada electoral realizada el domingo 6 de junio, pero aún no hay resultado oficial por parte de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Más aún, luego de que el día de ayer la candidata presidencial Keiko Fujimori denunciara públicamente un posible fraude electoral. Por su parte, hoy Pedro Castillo se reunió con diferentes integrantes de su equipo técnico, así como también recibió la visita del ex candidato a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry. Él se refirió sobre el pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular y señaló que se trataría de manotazos de ahogado para lograr una impunidad. Creo que el Fujimorismo o la señora Fujimori en este momento ni siquiera ya se está jugando, está pensando en la presidencia. Yo creo que están pensando más en ver cómo resuelven sus problemas legales, cómo resuelven sus procesos penales y cómo se libran de la cárcel, lamentablemente, pero es así, es la verdad. Entonces este clima de caos, de inestabilidad que están generando, lo están haciendo justamente para luego poder alegar que acá hay una persecución política y quizá, ¿por qué no pensarlo también, pedir un asilo político fundamentado en este supuesto fraude que le habrían hecho? Asimismo, Salaverry señaló estar confiado del triunfo de Perú Libre en las elecciones 2021. Un pedido de tranquilidad a los simpatizantes, a los militantes de Pedro Castillo, que estén tranquilos. Hemos ganado las elecciones, lo hicimos con humildad, pero que estén tranquilos, que vamos también a defender cada voto en las instancias que correspondan, pero que no caigan en el juego, que no pisen el palito. No queremos que esto decante en de repente temas que después podamos lamentar. Así es que tranquilidad a todos. Tenemos un nuevo presidente, virtual presidente, y simple y llanamente, si no es hoy, será dentro de una semana o 10 días donde el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Pedro Castillo, pero eso no va a variar. El expresidente del Congreso también señaló que ocuparía la vocería del partido, hecho que fue desmentido luego de que Hernando Ceballos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, sostuviera una reunión con el candidato, donde aseguró que Pedro Castillo no ha nombrado ningún vocero. Después me preguntaron por si el señor Daniel Salaverry era vocero. Pues nosotros agradecemos la disposición de Daniel Salaverry de querer alcanzarle a la comunidad su opinión sobre lo que pasa, digamos, en el país, ¿no? Y respaldar la posición de Perú Libre, pero no es vocero en este momento, no es lo que el profesor ha dicho, ¿no? El profesor Castillo es el único autorizado en definir quiénes pueden hablar en nombre de Perú. Pero para quedar claro, Pedro Castillo no lo ha nombrado como vocero oficial al señor Salaverry. No. Por otro lado, quien también se reunió con Castillo Terrones fue el ex candidato presidencial George Forsyth, quien indicó que le pidió tanto a Castillo como a Keiko Fujimori que respeten la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Les voy a comentar qué es lo que yo le comenté al señor Castillo, que debemos todos los peruanos empezar a respetar las instituciones, debemos respetar al Jurado Nacional de Elecciones, y lo que le he pedido también al profesor Castillo como a la señora Keiko es que se respete la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones, que se tenga el coraje de respetar esas decisiones, que al final seguramente, y estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones hará su trabajo como corresponde, será la voluntad de todos los peruanos. Finalmente, con más calma, Dina Boluarte señaló estar tranquila y a la expectativa de un pronunciamiento oficial por parte del ente encargado, y exhortó a Keiko Fujimori un poco de humildad. Solamente estamos esperando que resuelva conforme a ley el Jurado Nacional las excesivas y abusivas nulidades que están presentando Keiko Fujimori. ¿Qué acciones van a tomar, señora Boluarte? ¿Cómo está? Lo que podemos decir es de que hay que saber perder con humildad. Gracias, buenos días.